Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las novedades que introduce el decreto 1311 de octubre 20 de 2021 frente al cálculo del impuesto diferido del año grabable 2021 a causa del cambio de tarifa en el impuesto de renta establecido por la Ley de Inversión Social 2155 de 2021? Ok. ¿Cuáles son como esas novedades? Bueno, lo primero que habría que decir respecto de este mencionado decreto 1311 de 2021 es recordar que la ley 2155, la reforma tributaria o ley de inversión social, incrementó la tasa que del 2021 era en el 31%, pues la pasa al 35% para el 2022. Recordemos que la ley 2010 del año 2019 había establecido que la tasa para el año 2022 era del 30, ¿sí? Y entonces, pues, ahora implica un recálculo del impuesto diferido que muchas empresas estamos haciendo ya en los estados financieros intermedios, los que tenemos que presentar, no necesariamente estados financieros intermedios, pero sí por lo menos reportes intermedios, porque recuerde que la que presenta estados financieros intermedios específicamente es la que cotiza en la bolsa, pero muchos tenemos que presentar estados financieros intermedios, por ejemplo en Seguros del Estado, por ejemplo en Home Center y, bueno, y otras empresas que asesoramos que tienen que presentar estados financieros intermedios. Ya hemos tenido que calcular o recalcular el impuesto diferido para el envío de la información a las entidades matrices o a alguna superintendencia. Y pues digamos que allí aplicar este impuesto diferido a la tasa del 35% ya nos afecta nuestra tasa efectiva de tributación, ¿sí? Entonces es bueno que aunque usted no tenga que presentar reportes intermedios, pues usted podría estar haciendo como unas pruebas del recálculo de ese impuesto diferido para que cuando llegue al cierre, pues no le quede como tan complejo para no dejar todo para última hora. Por eso es que en las empresas, digamos, grandes, se hace provisión del impuesto de renta mensual para poder uno ir teniendo en cuenta cuáles gastos no son deducibles, cuáles ajustes, y de manera que el cierre le quede con la provisión de impuesto de renta que prácticamente usted va a pagar el año entrante, por lo menos con el impuesto a cargo, porque uno sabe que el impuesto a pagar todavía no, porque todavía no le han llegado a uno todos los certificados de retecuente, pero yo a 31 de diciembre de cada año ya debo tener la provisión del impuesto de renta del año siguiente y el cálculo, por supuesto, del impuesto diferido. Entonces, es muy clave, pues, que vamos haciendo estos cálculos. El decreto 1311 de 2021 permite, pero no obliga, a reconocer el impuesto diferido por cambio de tasa en el patrimonio sin afectar el estado de resultados. Pero mire que allí en la diapositiva les estoy proyectando algo que dice lo siguiente, dice, el mismo decreto reconoce que es antitécnico, o el mismo decreto lo reconoce, porque cuando usted lee el decreto, dice que modifica el artículo 50 del Código de Comercio, y en la parte inicial, en los considerandos, dice que el artículo 50 pues habla es que la contabilidad se debe llevar en idioma castellano, por los métodos técnicos reconocidos, pues, pero allí el mismo decreto dice, no, esto no es técnico, pero pues digamos que a pesar de que el decreto, digamos, se ha criticado mucho, pues hay que buscarle las cosas buenas. Yo no estoy de acuerdo con ese decreto personalmente. En las compañías, por ejemplo, una compañía como Home Center, definitivamente no vamos a aplicar ese decreto porque yo no puedo reconocer en el patrimonio los efectos que eventualmente tuvieran que ir a resultados. Hay una parte que va al patrimonio y hay una parte que va a resultados, pero la parte de resultados yo no la puedo llevar al patrimonio. Sin embargo, pues una empresa, una cosa es hablar de Home Center o hablar de una compañía como Seguros del Estado, que seguramente también se irán a ir por la opción de no aplicar el decreto 1311 y es opcional, pero recuerde que el mismo decreto dice que es opcional, o sea que yo lo aplico o no lo aplico. Pero, digamos que si le buscamos la parte buena, porque todo hay que mirarlo como con dos caras, lo que yo veo es que es una alternativa para ayudar a las empresas pequeñas y micros que ya han reducido sus utilidades por el COVID, que apenas están en plena reactivación económica, y pues que darle la posibilidad de no afectar el resultado es algo, en mi criterio, que puede llegar a ser bueno dentro de un marco que es el siguiente, no dentro de lo técnico, sino dentro de un marco que se llama el marco de la simplificación contable. Yo he venido diciendo desde el año 2015
y en eso he venido hace tiempo diciendo lo que las NIP no se debieron de haber aplicado aquí a unas empresas pequeñiticas a la tienda de la esquina, sino únicamente a empresas grandes. Aquí por un tema de intereses académicos, valga la aclaración, el Consejo Técnico sacó una norma en el año 2015 diciendo que una empresa solo porque tuviera más de 11 trabajadores ya tenía disque que ir a aplicar NIP, cosa que no ha sucedido en ninguna parte del mundo, porque, por ejemplo, en Europa se aplica la NIP, pero para las empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Lo mismo pasa en prácticamente todos los países del mundo. En todos los países del mundo me atrevería yo a decir. Es más, en ningún país del mundo se les ocurrió la brillante idea de que una empresa solo por tener 11 trabajadores ya tenga que ir a aplicar NIPs. Si usted va a una empresa como España, a un país como España, las empresas que aplican la NIP son empresas que cotizan en la bolsa y las demás aplican un régimen o un plan general de contabilidad adaptado a los IFRS. Yo soy un defensor de IFRS porque participé en la elaboración de la ley 1314 en su momento y en unos estudios que se hicieron para eso. Pero usted lo pueden ver ahí en la exposición de motivos de la ley 1314, está mi nombre y yo soy un defensor de la NIP, pero en esas empresas grandes. Cuando usted comete el error de ir a llevarle las NIP, sobre todo las estimaciones, porque las depuraciones contables es una responsabilidad de toda la vida, pero las estimaciones como avalúos, vidas útiles distintas a las fiscales, deterioros de valor distintos de los fiscales en empresas muy pequeñas, solo porque tienen 11 trabajadores, pues luego te vas a encontrar con problemáticas como las que ahora el gobierno pretende corregir. ¿Y cómo lo ha venido pretendiendo corregir el Estado? En primer lugar, el mismo Consejo Técnico ha reconocido el error de haber llevado eso. Por eso yo hice un video aquí en Actualices que se llama Simplificación Contable. Búsquenlo en Google como Simplificación Contable. Juan Fernando Mejía, búsquenlo así. Y el mismo Consejo Técnico acaba de presentar el proyecto de simplificación contable, lo que implica un reconocimiento implícito del error que se cometió en el pasado. Yo hablando con uno de los consejeros del Consejo Técnico, él me decía, sí, nosotros cometimos un error, o más que todos los consejeros anteriores, así me lo dijo, yo no lo sé, pues de cuyo nombre no puedo acordarme, pero me dijo, pero como nosotros tenemos que ser políticamente correctos, pues no podemos ir a decirlo abiertamente, pero efectivamente al menos estamos tratando de corregir ese error. Yo le dije, claro, y ahorita hay un proyecto diciendo vamos a cambiar eso, porque en realidad una empresa que tenga 11, 12 trabajadores, básicamente lo que aplica es lo mismo fiscal, básicamente, una contabilidad al costo, ¿sí? Esa es la primera forma en que el gobierno ha tratado de corregir o de enmendar ese error que se dio en el año 2015. Y la segunda forma de enmendar ese error es con este decreto, porque está diciendo, hombre, yo reconozco que hay unas empresas pequeñas que un recálculo de impuesto diferido le puede afectar muchísimo el estado de resultados. Entonces yo digo, entonces, ¿para qué llevó a esas pequeñas empresas a mí para luego empezar a sacar excepciones? Porque estas excepciones también la terminan aplicando empresas grandes que no la deberían aplicar. Es decir, sacar un decreto como estos sin tope no es tampoco tan bueno. Hoy nada más me decía un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría, cuyo nombre no puedo acordarme, me dijo, mire, mi teoría es que ese decreto lo movieron fue las grandes empresas y no las pequeñas. Yo me quedé sorprendido, porque yo creía que eran las empresas pequeñas que habían ido allá, la Andy, no sé, las empresas, pero no, pero pues, no sé, los gremios defendiendo a las empresas pequeñas. Me dijo, no, son empresas grandes las que no quieren reconocer el impuesto diferido en el gasto, la parte pues que corresponde al gasto. Yo me quedé sorprendido porque entonces esto es un decreto absolutamente antitécnico. Sí, es decir, yo defendería el decreto en el sentido de que si hubiera puesto para, por ejemplo, empresas pymes o para pequeñas empresas, ¿no? Haber puesto por lo menos algún tipo de tope, por lo menos el tope actual o el del decreto 957. Pero dejar este decreto como quedó, pues no es lo más técnico. Hay que verlo desde el punto de vista bueno, decir que al menos le ayudará a unas empresas pequeñas, que de hecho no las debieran de haber metido en todo este cuento, perdón, porque si uno tiene una empresa como por ejemplo una empresa que por el hecho de que tenga 12 trabajadores ya es que tiene que ir a aplicar impuesto diferido, uno dice, eso es increíble, eso no pasa en ninguna parte del mundo, porque son empresas familiares, no tienen separación de propiedad y control, no tienen problemas de gobierno corporativo. Entonces, haber metido a todas las empresas en esto fue el error y ahora se trata de enmendar con un decreto para decirle, oigan, entonces no apliquen NIF en esto, pero ese decreto termina tan abierto que lo terminan aplicando empresas relativamente grandes y de hecho empresas muy grandes que no deberían aplicar este decreto, pero como se dejó opcional sin ningún límite, pues se nos vuelve un riesgo. Bueno, importante que tengamos en cuenta eso. Otra cosa es que lo que les quería también decir de este decreto es que el B es que no aplica, ojo, no aplica para el recálculo del impuesto diferido que viene del ESPA.
porque es que el recálculo del impuesto diferido que viene del ESPA, ¿sí? O en general de periodos anteriores, de hecho, sí va al patrimonio, o sea, no se necesitaba el decreto para eso. Te voy a poner un ejemplo. Yo valoré unos activos en el ESPA que me valían 10.000 millones y los valoré en 15.000. Y allí esa diferencia de 5.000 me generó un impuesto diferido, ¿ok? Recordando que las valorizaciones de activos son opcionales, no son obligatorias. Lo dice la NIC Pymes, párrafo 1715, y la NIC 16, párrafo 29. Pero yo valoré y me generó un pasivo por impuesto diferido. ¿A qué tasa? Yo lo venía trayendo al año pasado, digamos, lo venía trayendo al 31 y yo lo quería recalcular a diciembre 31 de 2021 al 30, que era la tasa que iba a aplicar para el año 2022, pero sale la reforma tributaria y me dice, no, ahora es al 35. Entonces, ese 5 de más, ese ajuste de 5 va al patrimonio de hecho, es decir, no se requería el decreto para ello, porque el mismo estándar establece que los efectos que van al patrimonio, pues siguen yendo al patrimonio, ¿no? Porque el ajuste que viene acumulado está en el patrimonio, ¿cierto? Eso es como para que lo tengamos claro. Lo otro es que solo aplicaría este decreto es para el impuesto diferido que afecta resultados, que es el que corresponde a la depreciación del periodo o de los deterioros distintos, pues los deterioros, por ejemplo, de cuentas por cobrar, que afecten el estado de resultados 2021 y las provisiones del periodo. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tenía por ejemplo, en el año 2021 yo hago una provisión por demandas en contra laborales. Entonces, me demandan por 100 millones. Entonces yo digo, la probabilidad de que ese trabajador gane la demanda, voy a suponer que es superior al 51%. Entonces, resulta que, pues al 50%, entonces resulta que yo debo provisionar los 100 millones, ¿de acuerdo? Los debo provisionar. Esa provisión es un pasivo que no va en la contabilidad, perdón, que no va en la declaración de renta, va en la contabilidad, es decir, va en una cuenta 26 contra un gasto, pero ese gasto no va a la declaración de renta y el pasivo tampoco. Entonces me genera una partida conciliatoria. No es que haya dos contabilidades como le venden en Colombia y los magos, ¿no? Los expertos en ellos venden dobles libros. Usted no me ponga a hablar de dos libros, sino que usted tiene una provisión en contabilidad que no arrenta. Bueno, si usted quiere llevar dos lleves, es el problema suyo, pero le recomiendo mucho que se lea un artículo que se llama Derribando el mito de la contabilidad paralela. Búsquelo en Google para que entendamos por fin por qué Colombia es el único país del mundo donde se llevan dos libros. Y además de manera ilegal, digo yo, porque solamente esa posibilidad era por el año 2015. Estamos en el 2021, hay gente que sigue llevando libros y pues eso lo avalan muchas veces hasta los técnicos. Entonces, lo que yo recomiendo es que se lea el concepto. Pero independientemente de eso, porque eso era un paréntesis, si yo reconozco entonces un gasto de 100 millones contra un pasivo, como ese pasivo no va en la parte, digamos, fiscal, yo tendría allí un activo por impuesto diferido contra un ingreso. Ojo, según el estándar. Pero según este decreto, yo podría decir, no, yo voy a afectar el ingreso únicamente con el 30% y el otro 5% lo voy a ir a llevar al patrimonio. Eso es una locura, eso es una cosa absurda. Usted debería llevar allí un ingreso, contablemente hablando, porque tienes un gasto no deducible. Entonces, para poder cuadrar la tasa efectiva de tributación, debería llevarlo al ingreso como está en la NIC. Nótese entonces, con el ejemplo que acabo de decir, que este decreto 1311 de 2021 es de doble filo. ¿Por qué es de doble filo? Porque si bien es cierto, se creó para que el impuesto diferido, en teoría, era para que no afectara el gasto, hay impuestos diferidos que afectan el ingreso. Entonces, como el que estoy diciendo, porque el registro contable del impuesto diferido de los 100 millones que le acabo de decir sería, si le diera 100 millones el valor precedente o el valor que usted haya provisionado, sería una 171097, por decir algo, para decir que es partida conciliatoria, o sea, una cuenta de activo por impuesto diferido de 33 contra un ingreso. Así lo dice el estándar, es decir, un menor valor del gasto de impuestos, o sea, una 540597 al crédito. Pero con este decreto usted tendría la posibilidad también entonces de llevarlo al patrimonio, ¿ve? Entonces es una cosa de doble filo porque también permite que no se reconozcan ingresos, ¿ve? Entonces es una locura. Otro ejemplo que voy a poner es el siguiente para el C. Yo tengo en el año 2021 a 31 de diciembre mi propiedad, planta y equipo en el balance. Para mí vale
por decir algo, 1.000 millones, pero para la parte tributaria vale 600. Entonces tengo una diferencia de 400. Esa diferencia de 400 genera un pasivo por impuesto diferido que de hecho va al patrimonio sin necesidad del decreto. ¿Por qué? Porque está reflejando ese total del activo, está reflejando el saldo de periodos anteriores, de manera que usted hasta allí no necesita el decreto. Pero si me voy a la depreciación acumulada del balance, ojo, allí habrá una parte que correspondió al periodo. Porque claro, usted tiene una depreciación acumulada que viene de varios periodos, pero habrá una partecita que fue la depreciación del año. Entonces, si la depreciación del año, por ejemplo, voy a suponer, fue de 100 millones fiscalmente, y la ENI voy a suponer que le da 80, entonces uno dice, hay una diferencia de 20 en el gasto, en el resultado. Esa diferencia allí le generaría un pasivo por impuesto diferido contra una 5405 por 20 multiplicado por la tarifa. Entonces, esa partecita del resultado yo tendría, según este decreto, que es totalmente antitécnico, yo podría hacer dos cálculos de ese impuesto diferido, uno al 30 y el otro al 5. Entonces uno diría, bueno, bueno, es que realmente no aplicaría el 30. El 30 y el 31, perdón, que venía, que ya lo tengo calculado el 31, que era el del 2021, contra el 35. Entonces realmente la diferencia sería el 4. ¿Por qué yo no debería llevarlo al 30? Porque es que el 30 nunca fue, es decir, nunca se cumplió lo que dijo la ley 20 días. Entonces, en realidad la diferencia no sería del 5%, sino del 4 en mi criterio, aunque eso no lo dice en ninguna parte. Entonces yo tendría que calcular esos 20 contra el resultado y los otros 5 llevarlos al patrimonio. Quiero hacerlo aquí con números para que, yo sé que el tema es largo, yo sé que la pregunta es larga, ya voy a hacerlo con números, pero voy a contarles aquí lo siguiente. ¿Cuál es el efecto de eso antes de hacer los números? El efecto es el siguiente. Reconocer esto del patrimonio me va a dañar todo el tema de las utilidades por distribuir. O sea, esto no, esto va a ser una locura. O sea, yo la verdad es que les voy a decir, les voy a hacer unos ejercicios aquí de lo que creemos de cómo se haría el asunto. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer aquí con este Excel, puede ser con un Excel cualquiera, voy a hacer uno que tengo por aquí con propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Te voy a ponerlo más grande para fines del video, voy a ponerlo por aquí más grande y voy a ponerlo, por ejemplo, o sea, usted puede usar cualquier Excel. Yo voy a usar esta plantilla que yo tengo de impuestos diferidos, voy a ver si la comercializo con actualices de verdad. Pero bueno, voy a hacer un ejercicio cualquiera. No importa que usted no tenga esta plantilla, porque eso es lo de menos en el fondo, porque aquí tampoco vamos a hacer el ejercicio completo de todo un estado financiero que nos demoraríamos como 8 horas. Voy a suponer que usted en la propiedad planta de equipo tiene 1.544 millones contra 1.302 millones, ¿sí? Este es un caso que tengo de la vida real. Las diferencias por valorización son 500 y voy a suponer que usted tiene aquí una depreciación acumulada distinta. Nótese pues una contable y otra fiscal. Listo. Nótese entonces que, primero, póngame atención acá, lo voy a poner más grande, espero que se esté viendo y estoy hablando de la propiedad planta de equipo. Entonces aquí tiene unas diferencias. Las diferencias que estén en esta línea, que deberían ser ninguna, porque las diferencias deberían estar en la fila 32, pero no importa, pongámoslo así. La primera diferencia me dice, aquí hay un ingreso o un mayor valor del ORI, es decir, si la parte de NIF es mayor que la fiscal, si la parte NIF, el valor NIF, es mayor que el fiscal, habría la contrapartida es un ingreso o un mayor valor del ORI. ¿Cuándo es ingreso? Hombre, pues en la práctica contable puede ser que yo haya, por ejemplo, tenido un ingreso por recuperación de deducciones, de depreciaciones o algo así, pero normalmente aquí por la plantilla es que dice ingreso u ORI, porque en realidad cuando da ingresos, cuando usted valora propiedades de inversión, ¿no? Cuando usted valora propiedad, planta y equipo, valori. Entonces aquí le dice que como la contrapartida es un ingreso, entonces esto va a el pasivo por impuesto diferido, ¿no? ¿Ok? Esta diferencia se multiplica por la tarifa. Y la depreciación acumulada es la del lío, mire, porque si yo el año pasado había calculado la tasa al 31, el año pasado yo la había calculado al 31, ¿ok? Usted lo tiene calculado al 31, que era la tasa del año 2021, ¿listo? Entonces usted ya lo tenía calculado al 31. Pero aquí esto es cifras ahora, es al 31 de diciembre de 2021, pero aquí hay una depreciación acumulada. Entonces usted me va a decir, como la depreciación acumulada aquí, voy a suponer que la de DNI vale 785 millones y la fiscal vale 420, ¿cierto? Entonces, uno diría que hay un activo por impuesto diferido, ¿sí? Cuando la de DNI es menor, hay pasivo por impuesto diferido.
Usted ya eso lo sabe, porque pues ya lo sabemos por impuesto diferido, pero ese no es el problema. El problema es que aquí en la parte derecha yo le digo, dígame, ¿qué parte del impuesto diferido o qué parte de esta diferencia de depreciación afectó el estado de resultados? Entonces voy a suponer que de estos 785 y de estos 420 hay una afectación en el resultado por 120. ¿Y de dónde saqué los 120? Hombre, de la diferencia entre la depreciación contable y fiscal del periodo. ¿De cuál periodo? Del 2021. ¿Sí? Entonces, estos 120 son los del cuento, son los del problema. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir aquí el 35, voy a medir todo esto al 35. Otra cosa importante. Hay un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría que ahorita se los digo, donde el Consejo Técnico ha dicho, el impuesto diferido de la propiedad, planta y equipo no es al 10%, sino al 35%. Bueno, a la tarifa plena, al 31, a la que sea. La mayoría de las empresas, o muchas pymes, yo he visto que lo llevan al 10, dice que por si yo llego a vender el activo, y dijo el Consejo Técnico en el concepto 2016, creo que raya 139, ahorita lo confirmamos, que eso no puede ser al 10%, sino a tarifa plena. ¿Por qué al 35 en este caso? Porque es que el activo usted no lo tiene para la venta, usted tendría que estar seguro que el activo lo va a vender, y por una razón simple, o por dos razones simples. Primero, porque la depreciación anual, la diferencia entre la depreciación contable y fiscal, se revierte a tarifa plena, no al 10, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque si es que usted llegara a vender el activo incluso, a usted se le genera una renta líquida por recuperación de deducciones a tarifa plena. Es decir, que si yo llegara a vender un activo valorado en el ESFA que yo vengo depreciando, por ejemplo, fiscalmente, por lo menos la depreciación fiscal se recupera a la tarifa del 35%. Por eso es que si usted va a vender un activo, yo le recomiendo que los que vayan a vender activos hagan la escritura a diciembre 31 de 2021 y no a 1 de enero de 2022. ¿Por qué? Porque si yo hago la escritura a diciembre 31 de 2021, la renta líquida por recuperación de deducciones del artículo 196 queda calculada al 30%, al 31%. Mientras que si yo me demoro un día, yo hago la escritura el 1 de enero de 2022, la renta líquida por recuperación de deducciones será el 35%. Entonces es mucho más, es decir, en planeación tributaria nos recomienda que sea la escritura a diciembre, al 31 de diciembre antes de las 12 de la noche, haga la escritura, si va a vender inmuebles, ¿sí? Obviamente considerando otra cantidad de variables que hay que tener en cuenta en las ventas de inmuebles. Pero bueno, eso era un paréntesis para indicar que la tarifa a la que se calcula el impuesto diferido en la propiedad, planta y equipo no es al 10%, como muchas empresas lo tienen calculado, sino a la tarifa del 33, ¿sí? Perdón, a la tarifa del 35 en este caso, a la tarifa plena. Entonces, aquí viene la cuestión. Resulta que veníamos diciendo que todas estas partidas van a ir al patrimonio, pero la del resultado yo tengo 120 millones de la que tengo acumulada, porque la depreciación acumulada aquí, yo tengo una diferencia, por ejemplo, de 365 millones en el ejercicio que estoy haciendo. Estos 365 millones son tanto del periodo 2021 como de periodos anteriores, por eso se llama depreciación acumulada, porque acumula varios periodos. Entonces, el impuesto diferido de esa depreciación acumulada va al patrimonio, salvo los que sean del periodo. ¿Y qué era lo del periodo? Entonces, aquí más adelante dice que 120. ¿Cómo así que 120? Sí, supóngase que la depreciación fiscal era de 100 y la de NIF era de 120. O sí, podríamos decir digámoslo al contrario, la de fiscal era 140 y la de NIF era, espérame, la fiscal era 240 y la de NIF era 120. Entonces hay una diferencia de 120. Esos 120 que afectaron resultados me van a generar aquí una tarifa del 35. Entonces aquí uno tendría los siguientes impuestos diferidos. El resultado afectaría 42 millones. ¿De dónde saqué los 42 millones? Pues de multiplicar, aquí lo voy a poner, de multiplicar los 120, los 120 que tenía por aquí, por el 35. Pero entonces lo que me está diciendo el decreto es, oiga, si quiere no afecte resultados, lleve eso al patrimonio. Una de las interpretaciones que se está dando en el mercado es que uno debería hacer dos cálculos, uno al 31 y otro al 35, de manera que lo que le dé al 30, por ejemplo, si le pongo aquí al 31, ya lo decís, si le pongo al 31, entonces llevaría 37,200. Y si le pongo al 35, daría 42,200. O sea que, según esa interpretación que hay en el mercado,
yo debería hacer dos cálculos, uno al 31 y otro al 35. El del 31 afecta resultados y el del 35, la diferencia, o sea, aquí el del 31 haría 37,200. 37,200 y el del 35 le daría 42. Entonces lo que están diciendo es, lleve los 37,200 al resultado y las diferencias lleven al patrimonio, pero eso no es lo que dice el decreto. Lo que dice el decreto es que yo puedo llevar todo el efecto del patrimonio, es decir, que yo tendría que aplicar estos 35 y reconocer todos los 42 al patrimonio. ¿Sí? Ahora, tenga en cuenta también lo siguiente. Eso es lo de resultados. Tenga en cuenta lo siguiente. En lo que está aquí como patrimonio, ¿qué es? Pues es, digamos, la diferencia que ya tenía, que hemos dicho que era de 365 menos los 120, es decir, lo que tengo acumulado menos lo del periodo, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? Por 35%. Esa parte es la que de hecho iba al patrimonio. Pero digamos que allí la cuestión es la siguiente, es la amortización del impuesto, porque como usted ya traía un saldo del año pasado, entonces claro, como usted traía un saldo del año pasado, porque el año pasado usted lo traía una tasa del 31, entonces uno que hace normalmente, da de baja el del año pasado y sube el nuevo y le queda una diferencia. Esa diferencia de hecho iba al patrimonio, o sea, esa no requiere el decreto, porque esa ya iba al patrimonio. ¿Okay? Es decir, que no es que yo lleve al patrimonio los 85 del ejemplo, de dónde saqué los 85, ya lo estoy repitiendo, son los 365 que ya habíamos dicho dónde salían, menos los 120 que afectaban el estado de ¿qué? De resultados, eso me daría 245 por el 35%. Entonces, si yo lo llevo ahí, me da 85. Ese valor de los 85, de hecho, su variación respecto al del año pasado iba al patrimonio. Entonces, eso es la respuesta de nuestro usuario. Sé que fue muy larga, pero es un tema delicado, es un tema que en el país, digamos, tiene a la gente un poquito confundida. También, lo que yo mejor le recomendaría es que no lo apliquen. No lo apliquen. Tiene que ser que usted vea, pues, que en realidad el efecto es muy grande, muy importante, pues entonces llévelo al patrimonio, ¿no? La parte que era del resultado, llévelo al patrimonio. Voy a dar las conclusiones rápidas y es que en esto le dan a uno muy poco tiempo porque más ya me alargué mucho, seguramente me van a decir, oiga, Fernando, acuérdese que cada consulta del consultorio no se puede demorar más de X tiempo, pero yo sé que Actualices también va a entender que este es un tema nuevo y que es un tema complejo a veces de explicar porque desafortunadamente el impuesto diferido, digamos, hay mucha gente que tiene problemas. En Actualices vamos a hacer dos cursos de impuesto diferido. Uno es con un colega de la Universidad Central, muy bueno, se lo recomiendo. El otro lo voy a hacer yo. Creo que el mío va a ser grabado, y voy a ver si hago uno ya personalmente yo, pero el año entrante, después de que haga el de Actualices, uno que voy a hacer de pronto con Global Contable, pero les recomiendo primero que hagan el de Actualices, el primero porque es presencial, es el que va a ser, perdón, es presencial, no, es en directo con el colega que ahorita no me acuerdo el nombre de la Universidad Central, muy bueno, usa una plantilla, yo también uso una plantilla y yo creo que ese curso es muy bueno, o que hagan, digamos, el que yo les voy a hacer también con una plantilla que está explicado paso a paso, que es virtual, que es grabado. Así de que estamos allí atentos a que usted ojalá pueda repasar estos temas de impuesto diferido. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos, digamos, las novedades o los efectos de ese decreto? Primero es que reconocer ese efecto en el patrimonio cuando era de resultado me afecta, uno, las utilidades comerciales por distribuir, es decir, que de alguna manera me estoy saltando los artículos 159, 151 y 379, numeral 2 del Código de Comercio, porque pues allí dice que las utilidades que se reparten son las comerciales, es decir, las de NIF. Segundo, voy a perjudicar o me va a afectar el cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario, porque al no llevar al resultado un efecto de resultados, pues me va a afectar el cálculo del artículo 49, es decir, del Estatuto Tributario, es decir, las utilidades grabadas y no grabadas en cabeza de los socios. Entonces, ¿eso qué significa? Que si, por ejemplo, yo tenía que llevar, no sé, el efecto del impuesto diferido en resultados era de 20 millones y yo lo llevé al gasto, y no lo llevé al gasto, sino al patrimonio, lo que estoy es inflando las utilidades. Estoy inflando las utilidades comerciales respecto de las fiscales. Ojo, ojo. Es decir, yo tengo un gasto por impuesto diferido. Eso no es fiscal, eso es meramente contable. Pero yo no lo contabilizo en el resultado, sino que lo llevo al patrimonio. ¿Qué significa eso? Que si yo no lo contabilizo, mi utilidad contable se dispara respecto a la fiscal, porque como eso no va en lo fiscal, pues para lo fiscal es indiferente, es decir, para la renta líquida agravable es indiferente.
¿Eso es bueno o eso es malo? Es malísimo, porque si usted infla la utilidad contable en relación con la fiscal, lo que hace es que se incrementa la retención en la fuente por dividendos en cabeza del socio. ¿Por qué? Porque normalmente lo que va a pasar es que se incrementa, yo puse que se reduce, pero en realidad se incrementa. ¿Por qué? Porque el artículo 49 dice, cuando las utilidades comerciales son superiores a la renta líquida agravable, la retención en la fuente de cabeza del socio es mayor. Y si bien es cierto, algunos distribuyen en acciones las utilidades en especie, por ejemplo, en todo caso operaría la retención especial, la parada del 241. Entonces, ¿qué pasa? En el artículo 241 creo el estatuto, si es que no me equivoco, el 241, bueno, ya me voy a decir el 241. Como decía mi profesor de impuestos, hasta eso está entre el artículo 1 y el 900 del estatuto. Ese es un efecto indeseable. Segundo, tercero, en periodos futuros no se podrían distribuir las utilidades sin primero absorber ese efecto, porque los artículos 151 y 456 del Código de Comercio así lo indican. Dicen que usted no puede distribuir utilidades sin absorber pérdidas de periodos anteriores. Entonces, mire todos los efectos negativos que puede tener aplicar este decreto. De manera que esa es la respuesta a nuestro usuario. Simplemente les quería comentar eso y les agradezco al usuario que hizo la pregunta.